Buenas noches, familia Transformación y Vida. Como cada semana, es un gusto para nosotros poder entrar a tu hogar y pasar un tiempo contigo y con tu familia, analizando, platicando y aprendiendo de todos estos temas que estamos abordando cada semana. Esta ya es nuestra 8ª charla con los pastores desde que arrancamos esta pandemia, y cada semana para nosotros es un gusto poder apoyarte, poder ayudarte y al mismo tiempo aprender contigo, porque aprendemos todos a través de estas charlas que tenemos con nuestros pastores. Como siempre te lo digo, esperamos que disfrutes tanto ver esta charla como nosotros disfrutamos hacerla. Y bueno, saludamos a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida. Pastor Juan, bienvenido esta noche, Pastor Enrique y Pastor David. Si gustan saludar a la familia, por favor. Pastor Juan. ¿Dónde estamos en la noche? Buenas noches, tarde, mañana. Estamos pensando en ti. No sabemos qué hora, pero estamos con ustedes y gracias por mirar este video y siempre nuestro corazón está con ustedes. Sí, amén. Una vez más agradeciendo a Dios esta oportunidad de poder estar cerca de ustedes a través de este medio, podernos dejar entrar en sus casas a través de poder compartir con ustedes esta palabra, y esperamos que sea una bendición este tiempo. Bueno, pues los amamos mucho, los extrañamos mucho, familia, a cada uno de ustedes con los que hemos podido y hemos tenido la oportunidad de hablar, pues saben que los extrañamos mucho. Y bueno, preparamos estas reuniones, estas transmisiones de cada martes, de cada jueves, de cada domingo. Lo hacemos con mucho amor, lo hacemos orando a Dios para que Él nos guíe y esperando que sean de mucha bendición para ustedes y para los que puedan escuchar y mirar estos videos. Queremos una vez más invitarte, pedirte que nos pongas ahí una manita, que nos pongas un comentario para saber que te estás conectando con nosotros. Sabemos que están ahí, sabemos, pero nos gusta mucho y nos anima. No tienes idea de lo que sentimos, de la alegría que sentimos cuando vemos tus comentarios en esta charla, en estas transmisiones, cuando vemos un me gusta o un corazoncito de tu parte. A final de cuentas, yo he pensado que estamos haciendo todas estas transmisiones por fe, porque no sabemos quién está atrás, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que hay alguien, cuando escuchamos, cuando leemos que hay gente pendiente, atenta, de verdad alegras mucho nuestro corazón. Entonces queremos pedirte que nos pongas un comentario, nos des un me gusta para saber que estás conectado con nosotros. Bueno, esta noche tenemos un tema muy interesante y muy ad hoc a la situación que estamos viviendo en esta pandemia. Acuérdate que la semana pasada empezamos a hablar de la fe, queremos seguir en esa línea, pero ahora vamos a ver un tema muy práctico y vamos a platicar esta noche acerca de la fe aplicada en nuestras finanzas. Y definitivamente la cuestión económica, la cuestión financiera es un asunto que ahorita está ocupando mucho de nuestro pensamiento, mucho de nuestro corazón, y que en muchas ocasiones está robando la paz de mucha gente. Está causando temor, está causando miedo, está causando incertidumbre, y puede ser que sea la causa de muchos conflictos familiares. Y por eso quisimos tomar este tiempo para poder hablar al respecto y aprender muchos conceptos y ver cómo Dios tiene mucho que ver con nuestra situación financiera. A veces pensamos que la fe y las cosas espirituales son independientes de las cosas financieras, cuando nosotros como hijos de Dios todo está conjuntado, todo está unido ahí. Y justamente de eso queremos hablar esta noche, y queremos aprender cómo aplicar la fe a nuestras finanzas, sobre todo en este tiempo en el que para muchos los ingresos económicos se cerraron, se bloquearon o se disminuyeron. Entonces, queremos aprender conceptos, queremos aprender principios para hacer las cosas bien, a la manera de Dios,
y también ver la bendición de Dios en esta área tan importante de nuestra vida y que no podemos minimizar. Definitivamente es un área muy importante. Entonces, ¿cómo poder entender y cómo poder aplicar la fe en nuestras finanzas? ¿O por qué es tan importante aplicar fe cuando hablamos en estos términos de situación económica y situación financiera? No sé quién quiera iniciar con un comentario inicial y ya a partir de ahí partimos. Wow. En el tiempo del coronavirus, obviamente es un temporada de practicar nuestra fe, no es una teoría. Entonces, nos damos cuenta si tenemos fe o no cuando viene la crisis y no vemos tal vez el dinero en mano. Entonces, tenemos que tener fe real, que implica muchas cosas, pero al fondo de todo, quiero comenzar con la palabra de Dios. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces yo tengo dos escrituras para iniciar esta charla. Número 1, Juan 10, 10 y 11. Y Jesús dijo, el ladrón viene para robar y matar y destruir. Pero he venido para darles vida y vida en abundancia. Yo soy el buen pastor que da su vida a las ovejas. Entonces, número 1, sabemos que Satanás quiere usar este virus para robar y matar y destruir. Pero podemos tener confianza en la voluntad de Dios es proveer en todo. También, otra cita que cambió mi vida es tercera carta de Juan 2, que dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Entonces encontramos la verdad que Dios desea que vivimos en prosperidad y en salud, pero hay una calificación. Tenemos que tener nuestra alma prosperada, nuestra manera de pensar, de creer y de vivir, administrar y dar. Entonces, hay muchas cosas que vamos a discutir esta noche. ¿Sí? Pastor Enrique. Sí, bueno, las finanzas, creo que hablar de ellas, estaba yo escuchando un comentario de algunos economistas y decían que si algo en el mundo deja como enseñanza esta pandemia, tiene que ver con la administración. Es decir, ahora si algo vamos a aprender de todo esto es a reorganizar nuestro gasto, nuestras finanzas y a reestructurar todo, porque hoy cambia todo. Es decir, de la manera en que antes se manejaban las cosas, pues bueno, era la forma y el estilo de cómo se estaba manejando el estado financiero de cada uno de nosotros. Pero viene un cambio y no sabemos hasta dónde va a trascender ese cambio, cómo se van a dar las cosas. Eso nos lleva entonces a tener que reorganizar nuestras finanzas, y hablar de finanzas a todos nos interesa, a todos, o sea, no hay nadie que no esté interesado en la parte financiera. Entonces yo creo que hoy es tiempo de empezar a aterrizar muchas cosas en esta área, y tendríamos que empezar incluso hasta empezar a visualizar si estamos siendo responsables al momento de gastar, por ejemplo. Si hay que hacer algunos ajustes, si hay que hacer algunas cosas, el poder estar de alguna manera hablando de finanzas, tenemos que ir más allá, como dice el pastor Juan en este pasaje que leía, donde nos habla así que el Señor ciertamente quiere que así como prospere nuestra alma, prosperemos también en lo demás, pero hay un paralelo, es decir, va una línea entre una y otra, no solamente es la parte económica, sino también la parte espiritual, y de ahí se deriva también la parte económica. Yo creo que aquí hay dos cosas interesantes que yo quisiera resaltar como para comenzar esta charla. La primera de ellas es que definitivamente como hijos de Dios necesitamos creer en Dios y que Él puede proveer y sostener y sustentar nuestra vida. En Hebreos 11:6 dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén.
Y justo en situaciones como esta, es necesario creer que realmente Dios existe. Porque hay cosas espirituales en las que creemos en Dios y nos es más fácil decir, sí, Dios, yo creo en Dios. Pero en cosas Tan prácticas. más prácticas, más materiales, si lo queremos ver así, o más de esta naturaleza, nos cuesta trabajo creer que realmente existe Dios o que realmente Dios puede de manera sobrenatural sostener nuestras vidas. O sea, no sé si soy claro, ok, creo en Dios para las cosas espirituales o religiosas, pero hablando de dinero, yo tengo que salir a trabajar. O sea, a mí no me vengas a decir que Dios me va a dar porque que ni modo que caiga del cielo o me van a venir a regalar dinero. No, nadie te regala dinero. Y a veces pensamos en nuestra mente que Dios no puede sostenernos aún en la parte económica o aún en nuestras necesidades. Y entonces yo creo que parte fundamental para empezar a vivir en la provisión de Dios es creer que Él puede proveernos, es confiar que Él puede hacerlo independientemente de las cosas naturales, porque creemos en un Dios sobrenatural y aún en lo sobrenatural entra nuestra parte económica, entra nuestra provisión, entra nuestro cuidado. Entonces yo creo que tenemos que asentar claramente desde un principio que si cada uno de nosotros queremos empezar a vivir en ese cuidado, en ese sustento de Dios, como iglesia, tenemos que empezar a creer. Y ahí es donde entra la fe. Creer en algo que a lo mejor me cuesta trabajo entender, creer algo que no estoy viendo, pero es creer que Dios lo puede hacer. Y la segunda cosa que yo quiero asentar es que tenemos que mirar que Dios siempre va a cubrir nuestras necesidades. En el Salmo 23 Dios lo declara, o David lo declaraba de esa manera: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ese nada me faltará habla de nuestras necesidades. Aquí es donde muchos de nosotros tenemos que evaluar o redireccionar cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Sí, O sea, un par de zapatos por quincena, retomemos. No es esta necesidad. parte de nuestras Entonces yo creo que necesidades. aquí es donde muchos batallamos, porque Así es. volvemos al ejemplo de hace unas semanas. Yo escuchaba a una mujer decir: es que ya quiero ya quiero que regrese mi vida pasada, ya quiero ir a las plazas, ya quiero ir a comprar a Liverpool, ya quiero ir a... Bueno, para ella eso es una necesidad, pero para Dios no. ¿Va? Pablo mismo lo declara y dice: yo he aprendido a vivir teniéndolo todo Y no y teniendo nada. ¿Qué es ese no teniendo nada? Es vivir con lo mínimo. Sí. Vivir con lo realmente necesario. Y yo creo que ahí es donde muchos en este tiempo tiene que servir para reorientarnos en que, entender cuáles son realmente mis necesidades. Y yo puedo estar seguro que Dios va a suplir mis necesidades. Es decir, no me va a dejar sin comer, no me va a dejar sin vestido, no me va a dejar sin pagar mis cuentas. Dios va a cubrir mis necesidades. Lo extra que aparentemente pueda ser una necesidad y tal vez Dios no la supla, bueno, quiere decir que realmente entonces no era una necesidad para mí. Sí, el Padre Nuestro dice: el pan nuestro de cada día. No el iPhone nuestro de cada día, no la tablet nuestra de cada día, no Ahora, las marcas nuestras de cada momentos, día. hay tiempos en la vida donde Dios da más. Adelante. Sí. Y lo disfrutamos. Y oye, Dios, gracias porque puedo comprarme una computadora, Claro. porque puedo comprarme un teléfono nuevo, porque puedo comprarme ropa, porque más allá de lo que necesito. Gracias, Dios. Pero yo tengo que aprender a vivir en ambas circunstancias. Como decía Pablo, a contentarme. A contentarme. Y eso no quiere decir que yo no tenga fe. O sea, con que yo viva con lo mínimo y Dios supla mis necesidades, no quiere decir que esté mal. O sea, no necesito... Un hijo de Dios no siempre va a vivir en la opulencia y en la riqueza. No. Tal vez va a haber momentos. Y en la palabra vemos momentos
donde los recursos bajan. Y aún ahí tenemos que aprender a vivir y estar en paz con eso, sabiendo que Dios suple nuestras necesidades. Entonces, creer en Dios, que Él que existe y que suple todas mis Y necesidades. que tiene que ver con esto, Dios tiene que Exactamente. ver. Y segunda, entender realmente cuáles son mis necesidades y contentarme con lo que Dios provee día a día a mi vida. Hay varias escrituras. Segunda carta de Corintios 9, 6 a 8. El problema, a veces tenemos mucha fe en escasez, pero no tenemos fe en la bendición de Dios. Porque religiosamente Satanás ha programado la iglesia a escasez, que es una prueba de Dios a nosotros. No es así. Entonces tenemos que saber las escrituras con respecto de esto. Entonces, segunda carta de Corintios 9 y versículos 6 a 8 es. Ujú. Yeah. Ajá. Pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha. El que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón. No debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunde en ustedes toda buena obra. Es lo que dijo Pastor David. La voluntad de Dios es tener cualquier necesidad que necesitamos. Dios quiere proveerlo a nosotros, basada en fe, sabiendo que Dios no desea que vivimos en escasez. No está contra la voluntad de Dios. Obviamente lo vemos aquí. Y tener más para dar. Y una cosa que he visto durante esta cuarentena son las personas, nuestras iglesias, están dando cosas, comida, dinero, muchas cosas. Es un señal de que tenemos una gente de fe. Qué bueno. Y generosa. Generosa, ya. Yo creo que este versículo, este pasaje, es la parte práctica ya, donde cada uno de nosotros podemos experimentar ese sustento y esa provisión. Porque aquí ya nos habla de un acto de poder sembrar, y eso que voy a sembrar voy a cosechar. Es decir, ya una cuestión práctica, Sí. ¿verdad? Porque a veces también esperamos la provisión de Dios con los brazos cruzados, ¿verdad? En el sillón, pero bueno, Dios, pues hasta que alguien toque a mi puerta y me venga y me dé. No, yo creo que es una fe activa, es una fe que nosotros empezamos a hacer determinadas cosas que activa nuestra fe y que abre las ventanas de los Pasos cielos. de fe. Claro, como lo declara este pasaje, ¿no? Es necesario sembrar. Y esa siembra, pues es algo que de nosotros tiene que salir y hacer. Y vendrá un resultado. Es un agricultor, es muy práctico. Él siembra semilla para cosechar trigo. Pero Claro. si no sembramos nada Él va. puede estar los años en la tierra ahí esperando que salga algo y no va a De salir hecho, nada. yo creo que es un principio de cualquier negocio. Exacto. Para que un negocio prospere hay que invertir. Si no invertimos en el negocio no va a prosperar. Mientras más le invertimos en muchas áreas, entonces el negocio va a prosperar. Yo pienso que el estado financiero de cada uno de nosotros refleja precisamente nuestro corazón, lo que ahorita se está diciendo. Entendemos la palabra cuando dice que sembremos, y entendemos cuando Dios habla de poder dar para recibir, y que si sembramos escasamente, bueno, escasamente vamos a cosechar. Este es un principio bíblico, esto no lo podemos cambiar, pero precisamente ahí determina dónde está nuestro corazón. Claro. Allí es donde, ¿qué tanto yo creo en la palabra? ¿Qué tanto yo creo en Dios? Como lo que decías hace un momento, ¿no? ¿Qué tanto yo puedo creer lo que Dios me está diciendo? Y si yo realmente lo creo, entonces va a ser una revelación en mi corazón, y entonces de mi corazón va a salir el poder sembrar, el poder dar, el poder ser generoso. Y esto no tiene que ver con la abundancia o la escasez que podamos tener. Esto es del corazón. Porque alguien puede ser muy pobre, como yo he visto en lugares
de provincia, muy apartados, donde aparentemente la gente no tiene nada, pero cuando llega una visita, llega alguien, bueno, Te dan todo. va y mata el puerco, va y mata el guajolote y la gallina que tanto amaba, ¿verdad? Y esa gallina que le daba los huevitos y que va y mátala. Vamos a comer, porque ha venido a visitarnos X. Entonces, eso tiene que ver con el corazón. Eso tiene que ver con el corazón. Por eso yo digo que el estado financiero de cada uno de nosotros habla de lo que somos. Habla de nuestro corazón y de nuestro carácter. Entonces yo creo que de aquí nacen muchas cosas que bien creo que sería bueno empezar a aterrizar, ¿verdad? Conforme a la palabra, porque en el corazón está mucho de lo que puede depender para ser bendecido o no ser bendecido. Yo quiero mencionar Juan 16, porque cuando comencé a pensar en este tema hace varios días, es el primer versículo que subió a mi mente. Entonces, Juan 16, 23 hasta 24. Es absolutamente vital que entendamos esto, tocar lo que dijo el pastor. Okay. En aquel día ya no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría se vea cumplida. Es increíble. Entonces dice que podemos pedir cualquier cosa y Dios va a proveer. Entonces, y por años este versículo me confundió, porque no entendí la razón que la gente oró estos versículos y nada pasó. Y un día Dios habló a mí y Él me pidió, ok, Juan, ¿dónde dijo estas escrituras con respecto de oración respondida? Y yo, ¿quién sabe? No sé. en la monte de what? Mount of Beatitudes, el monte de las bienaventuranzas. Él me dijo, no. A la última cena con los 11 discípulos. Sí, claro. Y él me pidió, ¿qué estaba haciendo? Y, no sé. Él me dijo, yo estaba dando mi ministerio a mis 11, porque él iba a ir a la cruz. Entonces, él está dejando la responsabilidad de todo a los discípulos fieles que iban a continuar con su ministerio. Entonces, una necesidad, si no somos discípulos de Cristo, buscando a Él y viviendo para Él, olvídate, podemos pedir en vano, porque yo lo quiero todo para mí, no para ser un seguidor de Jesucristo. Un ejemplo, yo recuerdo una vez, cuando yo era un estudiante en la universidad, y he venido a ser un cristiano, tal vez 10 nada más, y yo entré en el baño para bañarme y encontré que no tenía jabón. Entonces, pero recordé esta escritura que un hermano compartió conmigo. Y oré, ok, Dios no sabía cómo orar. Y oré, ok, Dios, necesito jabón en el nombre de Jesucristo. ¿Dónde está? Yo busqué en la ducha, busqué bajo las lavamanos. Nada. Nada. Y donde estuvieron los tazas. Bajo. Todo. Y cero jabón. Cero jabón. Entonces, porque apenas era un cristiano, yo dije, obviamente no entiendo las escrituras o cómo hacer esto, no funciona tal vez para mí, soy ignorante, tengo que regresar a mi cuarto para vestirme, para ir a una tienda, para comprar una barra de jabón, para regresar. Qué feo. Pero, ok, de repente un amigo entró en el baño, un baño grande para hombres.
y extendió su mano, era una barra de jabón, diciendo a mí directamente, Juan, ¿necesitas jabón? Increíble. Increíble. Sí, con ojos como platos, como así. Sí, por favor. Pero yo entendí algo, porque varios días antes he venido a ser un discípulo de Cristo. He dado mi vida completamente a Él para servirte, obedecerle en todo. Y cuando hacemos esto, hablemos, cuando lo que necesitamos, podemos pedir en confianza. No es para mí, Jesús, estoy amándote, sirviéndote. Y Él va a dar todo lo que necesitamos para ir, predicar, hacer todo. Son esas ovejas que habla el Salmo 23, ¿no? Sí. Son de esas ovejas que habla el Salmo 23. O sea, ovejas que siguen al pastor, ovejas que obedecen cerca. al pastor. Jesús es su escuchan- pastor. Claro, Jesús es Escuchan su pastor, voz. Que escuchan su voz. Y el Salmo 23 es claro, a esas ovejas Dios va a sostener y a alimentar y a cuidar y a proveer, porque son las ovejas que están ahí, que están siendo cuidadas, pero también están obedeciendo Así es. la voz del pastor. A mí me gusta mucho la oración de Jesús cuando justamente ora por sus discípulos tiempo antes de ir a la cruz. Yeah. Y él hace una oración que de verdad a mí a veces la leemos muy, muy de rápido, pero si la leemos detenidamente, es una oración muy, muy tierna, de mucho amor Sí. de Jesús hacia los discípulos, diciéndole al Padre, Padre, así como yo los he cuidado aquí en la tierra, y hablando de cuidado en todos los sentidos, no solamente espiritual, sino en sus necesidades, porque Jesús proveía para las necesidades de los discípulos. Así como yo los he cuidado, te pido que tú los cuides ahora que yo no voy a estar con ellos, que tú los guardes del mundo, que tú los protejas del mundo. Y esa es una oración que a mí en lo personal cautiva mi corazón. Poder mirar el corazón de Jesús intercediendo por cada uno de sus discípulos con el Padre, justo para que el Padre pudiera cuidar, sostener, alimentar, fortalecer en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis. Padre, ayúdalos. Y esa es una oración que cada discípulo puede hacer suya, siempre y cuando seamos una oveja del buen pastor. Creo que el problema justamente de muchos en este tiempo es que sacamos justo los versículos de contexto, que me gusta mucho lo que usted acaba de hacer, Pastor Juan. Tomó un versículo que se ha superusado fuera de contexto, pero lo estudiamos en todo el contexto. Dice por ahí un dicho, ¿no? Que un texto sacado de contexto es muy buen pretexto. Entonces, ese es el problema de muchos que sacamos los versículos de contexto cuando tenemos que analizar todo lo que hay alrededor. Y si me permiten, yo quiero compartir algo que aprendí hace un tiempo, justamente también de un versículo que hemos usado muchas veces para hablar de finanzas, pero que lo estamos también sacando de contexto, que es: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y yo aprendí un día, y llamó mucho mi atención esa enseñanza, porque un versículo antes, bueno, toda la porción está hablando Jesús acerca de que no nos afanemos por qué vestiremos o qué comeremos, pero más de una vez Jesús dice: vuestro Padre Celestial, vuestro Padre Celestial, vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas. Entonces Jesús está hablando en un contexto a los hijos, porque Él está diciendo vuestro Padre Celestial. Pero me llama mucho la atención porque dice aquí en esta porción habla de dos grupos de gente. Dice: los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad. ¿Qué quiere decir? Está hablando de gentiles y de hijos. En otras versiones la palabra gentiles la cambia por incrédulos e hijos. Está hablando de dos grupos de gente diferente. Y al final, en el versículo 34, después de que dice vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de esto, al final dice: busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido.
Pero está hablando de que busquemos el reino de Dios en un contexto de hijos. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de un reino, estamos hablando de un rey. Y si nosotros somos hijos de un rey, somos príncipes. Y en este contexto lo está diciendo. Entonces, cuando dice Dios, cuando Jesús les dice, busquen el reino de Dios y su justicia, lo que está diciendo es, preocúpense del reino como un príncipe. Porque la gente del reino, ¿cómo se llaman? Los plebeyos, no van a ocuparse del reino igual que se ocupa un príncipe. Un príncipe se interesa en el reino, un príncipe invierte en el reino, un príncipe cuida el reino. ¿Por qué? Porque está en sus intereses. Un día ese reino va a ser de él. Entonces, no va a tener la misma actitud un príncipe que un ciudadano cualquiera del reino. O esclavo. O Éramos un esclavo. esclavos. Somos Entonces, reyes y sacerdotes. cuando Jesús dice, es que busquen el reino, pero le está hablando a sus hijos. Es como un rey diciéndole a sus hijos, hijo, interésate en el reino. Y mira, ese reino te va a dar de comer. Ese reino te va a suplir tus necesidades si tú te preocupas por cuidarlo. Entonces, cuando Jesús dice, busca el reino de Dios y su justicia, nos está hablando como hijos de un rey. Y como hijos de un rey, nos toca cuidar el reino de nuestro Padre, interesarnos en el reino de nuestro Padre, invertir el reino de nuestro Padre. Y si lo hacemos, ese reino nos va a bendecir también. Y de ahí nuestras necesidades van a ser suplidas, ¿verdad, pastor? Sí, una de las cosas que tenemos que mirar a través de la palabra es que Dios mismo está, ¿cómo podríamos decir? Dando la importancia de una manera tal a la cuestión financiera, a la cuestión de posesiones, tan importante que me di a la tarea de investigar cuántos pasajes bíblicos hablan sobre el dinero y las posesiones. 2,350 pasajes, más que oración, más que fe, más que sanidad. Ahora, ¿por qué Jesús, por qué Dios mismo habla más del dinero y de las posesiones? No por la esencia de lo que es el dinero, sino por lo que produce el dinero en el corazón del hombre. El peligro. Exactamente, es decir, por el profundo efecto que tiene sobre el hombre, sobre la vida de la persona. Entonces, en sí el dinero no es malo. Claro. Dice la palabra, Dios es el dueño, le pertenece a Él, el oro, la plata, todo es de Él. Es decir, Dios no está peleado con las riquezas. No. Dios no está peleado que yo traiga un coche del año, que tenga una casa hermosa. Del año de la revolución, ¿eh? Bueno, una camioneta. No, Dios no está peleado con eso. Es más, Dios quiere bendecirnos, pues. Está en su corazón. Es más, todo lo que creó nos lo dio, nos lo entregó para gobernar, para juzgar, ser jueces de todo en autoridad, de todo lo que Él creó. Esto entonces pudiera ser una contradicción, porque yo no tengo, si Dios es el dueño del oro y de la plata, y si Él es mi Padre, ¿por qué no me da esto? ¿Por qué no me da lo otro? Porque el efecto del dinero en la vida de la persona no es el mismo para todos. Y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Porque hay quien quiere el dinero solo para satisfacer su egoísmo, pero no sabe el sentido original del dinero en el estado financiero bíblico, lo que decía el pastor John hace un momento. El dinero no solo es para gastarlo, porque eso es alimentar mi ego. El dinero es para invertir, y a veces ni siquiera en nosotros. ¿Me explico?
O para bendecir. Para bendecir, así es, para invertir y bendecir a otras personas. Como las despensas, es una inversión que no es para nosotros, pero estamos sembrando, estamos bendiciendo. La iglesia está haciendo una bendición. Cuando Dios nos provee de ese dinero, nos olvidamos que somos administradores y que un administrador tiene que rendir cuentas. Yo apenas ayer pensaba en esto. Si cada día, como hay algunos esposos, por ejemplo, ¿no? Que yo en México conocí un esposo que día a día llevaba la contabilidad de los gastos de su casa. Y cuando le daba a su esposa para que fuera a gastar para la despensa y comprar, la esposa tenía que traer Tickets. sí. Así, un listado de qué se gastó, dónde compró, por qué compró aquí, por qué compró allá. Y al final checaba. Luego los egresos y el balance. Sí. Tenía que coincidir. Coincidir. Así era esta persona, o es esta persona, la conozco, vive todavía. Él es un contador público además. Eso ¿sí? explica muchas cosas. Entonces le decía, no, es que esto, y muchas ocasiones él iba y hacía el gasto, y él decía, yo voy a gastar tanto y solo con esto tengo que comprar esto y esto. Entonces él veía qué hacía. O a dónde iba. O negociaba, o regateaba para poder ajustarse a eso. Entonces, yo me quedé pensando en esa persona. Yo dije, si Dios nos pidiera cuentas día a día del dinero que Él nos da día a día y nos dijera, hijo, del dinero que yo te di hoy, ¿Qué hiciste? ¿qué hiciste con él? ¿Cómo lo distribuiste? ¿Cómo lo gastaste? Seguro que allí podría ser una radiografía de lo que hay dentro de nuestro corazón. Sí, y lo interesante es que Dios se lo dijo al pueblo de Israel. Te llevé al desierto para probar tu corazón. Ajá. A final de cuentas, yo pienso, no sé si ustedes estén de acuerdo, que Dios nos está llevando a este desierto para probar nuestro corazón. El pastor Enrique al principio mencionó que las finanzas es un asunto del corazón también. Sí. Tiene mucho que ver con quiénes somos y con lo que hay en nuestro corazón. Y Dios llevó al pueblo de Israel al desierto para probar su corazón. Dios nos está llevando a esta pandemia para probar nuestro corazón. ¿Qué hay ahí? Decía como una radiografía. Y no precisamente es para aprobarnos o reprobarnos, sino para que nosotros mismos nos demos cuenta de qué hay en el corazón y entonces empecemos a hacer, valga la broma, este balance que tenemos que hacer y ver qué hay que cambiar en el corazón. Yo quiero añadir esto, es que a mí me queda claro esto, mire, yo he vivido por 25 años en el ministerio dependiendo de Dios 100%. 100%. No he tenido ya un trabajo secular, donde años atrás lo tenía y Dios me proveía. Pero algo que yo he aprendido es que Dios no es que no me quiera bendecir. Dios quiere bendecirme siempre. Pero el punto clave es que cuando Dios ve mi corazón, que no es un canal de bendición, Dios no va a seguir alimentando mi egoísmo. O sea, Dios no va a seguir dándome sin tener que corregir lo que yo tengo que corregir. Entonces, yo sé que durante todos estos, yo te podría compartir muchos testimonios de lo que de verdad es caminar en fe y de lo que decía el pastor David, de creer en ese Dios y en esa provisión genuina, real, absoluta, sobrenatural, impresionantemente. Pero te digo algo, yo tengo que hacer la parte natural, es decir, lo que Dios habla a través de la palabra, lo que yo entiendo, lo que me toca a mí hacer, y a Él le toca la parte sobrenatural. Y Él va a bendecir nuestra vida, definitivamente. Él va a bendecir nuestra vida siempre. Pero el punto clave es que Dios, al escudriñar nuestro corazón,
Si algo Él quiere cambiar, lo va a hacer. Si Él quiere enseñarnos algo, nos lo va a enseñar. Si Él quiere corregir algo, lo va a corregir. Si Él quiere, porque quiere finanzas sanas en nosotros. Yo te puedo poner un ejemplo muy sencillo. Es como un padre y un hijo rico o un junior que le llamamos. Tiene un padre millonario y tiene un junior. Y yo junto a mi casa donde yo vivo, yo veo esto y yo veo como hay unos hijos juniors de un padre millonario. Y yo veo cómo este niño, porque es un niño, un adolescente casi se puede decir, cómo sale con coches de lujo, impresionante. Y solo tiene que pedirle al papá. Pero este hijo no ha querido asumir su responsabilidad en su preparación académica, por ejemplo. Y esto yo lo sé. De tal manera que el hijo solo se conforma con pedir y esperar que el padre le dé. Pero el padre no se ha dado cuenta que este hijo tiene que corregir muchas cosas, porque el día que el padre no le dé, él no va a saber de dónde va a poder obtener lo que el padre le da. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que aterrizar en el entendido de que Dios quiere bendecirme, claro. Que Dios quiere darme en abundancia, claro. Que Dios no me quiere tener en pobreza, claro. Eso es un hecho. Y que de alguna manera Dios quiere proveerme, lo va a hacer de una manera sobrenatural, porque soy su hijo, Él es mi papá, Él tiene cuidado de mí. Pero Dios también es un Dios que cuida de nosotros nuestro corazón para que no se desvíe a las cosas que puedan hacerme perder el rumbo o apartarme de Él. Y es que eso es justamente lo que hace un padre. Uh-huh. Aquí todos somos padres. Y justo un padre bueno no es aquel que le da todo a los hijos. Un padre bueno es el que suple las necesidades de los hijos, pero también corrige cuando hay que corregir. Es aquel que se involucra en el desarrollo de mi hijo de manera integral. No nada más me ocupo de que tenga buenas camisitas, buenos pantaloncitos, que tenga su Netflix, que tenga su Nintendo, sino que también madure en su corazón. Eso hace un padre bueno. Y si la Biblia dice, ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial. Entonces el Padre Celestial no está interesado nada más en suplir todas nuestras necesidades o tenernos en cuna de oro, sino que también está interesado en que nuestro corazón sea cambiado, sea madurado y sea transformado. Yo quisiera preguntarte, Pastor David, tú viviste toda esta época con tu papá. Él acaba de comentar cómo hubo un día que por causa del ministerio tuvo que dejar su empleo, su negocio y empezar a depender de Dios. Y yo creo que tú lo viviste con él y vivieron momentos de escasez, momentos de abundancia, momentos de todos en este camino de ¿cuántos años, Pastor Enrique? 25 años. A mí me gustaría que tú nos platiques. ¿Qué notaste? ¿Cómo viviste todo este proceso con él de dejar el negocio? Que debió haber sido una decisión bien fuerte porque no era un puesto de pepitas, no. Era un negocio próspero. ¿Sí? Y un día decir, cierro esto, me dedico al ministerio con 2 hijos ya, con una familia que mantener. ¿Y cómo fue esa decisión? ¿Cómo ha sido ese camino, ese trayecto? ¿Y qué puedes decir tú que funcionó en tu papá? Híjole. Ahora sí. Wow. No, bueno. Si algo yo he aprendido de mi padre en este caso, son 2 cosas. Una buena administración. Él siempre va a hablar de ser un buen administrador. Y no nada más hablar, demostrarlo. Hacerlo, claro. Y la segunda, un corazón correcto
sí, hablando específicamente de las finanzas, un corazón sano en cuanto a las finanzas. Hemos vivido, como decía el pastor Enrique, bueno, podríamos pasar horas dando testimonios de la provisión de Dios de una manera sobrenatural, o sea, de formas increíbles, así te lo puedo decir, increíbles, es decir, o sea, no puede ser, O sea, ¿cómo es esto? no puede ser, puede no puede ser. Sí. Y lo hemos visto, lo hemos vivido, y eso ha alimentado nuestra fe. Sí. Hoy, ahora que yo tengo una familia, que hemos crecido, que hemos avanzado, que hemos madurado, eso alimenta mi fe. Hay una frase clásica de mi papá en toda la vida. De esas frases enriquecedoras. Dios proveerá. Bueno, la dijo Abraham originalmente. Sí. Dios proveerá. Dios proveerá. Y y hasta la fecha siempre ha sido su frase. Porque habla de una dependencia y nos enseñó a depender de Dios al 100%. Por eso es lo que yo decía en un principio. Para mí me queda claro que el creer en Dios de una forma real es el fundamento de que realmente Dios pueda empezar a sostenernos y a proveernos. Y eso lo vivimos toda la vida. No solamente ya estando en el ministerio, sino aún teniendo el negocio. Eran situaciones en las que veíamos la mano de Dios de una forma increíble. Yo puedo rescatar, y creo que es lo que a mí me ha enseñado a lo largo de estos años, es el corazón. Y yo creo que aquí es el complemento de unas finanzas sanas, de una provisión sobrenatural de Dios. Creo que el corazón es el complemento para que esto funcione o no. Es el ingrediente secreto para que funcione o no funcione. Yo siempre he dicho, Dios no tiene ningún problema con bendecirnos. Dios no tiene ningún problema con darnos. Lo hemos visto cantidad de veces. Dios no tiene ningún problema en hacer eso, siempre y cuando vea un corazón sano con relación a las finanzas. ¿Y qué es un corazón sano? Mira, yo leía en la mañana este pasaje en Timoteo capítulo 6, dice, pero los que viven, primera de Timoteo 6, versículo 9, dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, mira cómo dice la palabra, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Yo creo que esta es la clave, es la llave para que Dios empiece a bendecir de manera sobrenatural. Un corazón sano. El pastor Enrique hablaba y decía, ¿cuánto en la Biblia no habla de economía, de dinero, de recursos? A mí me sorprende leer, por ejemplo, la historia del rey Salomón cuando iba a construir el templo. Eran miles y miles de dinero, de oro, de plata, de madera, de telas preciosas, o sea, era dinero en abundancia. Y la gente, dice la palabra, que traía y traía y traía, y hasta que tuvieron que decirles, ya, basta, ya paren, ya no traigan, ¿no? Ya no traigan. Venían reyes, reinas de otros lugares a preguntarle a Salomón, ¿cómo le haces para tener tanto? porque además sus siervos vivían bien. Ajá. No Esa nada era otra de más las cosas. él. Sí. Todos sus siervos vivían Sí. de envidiarles. Pero Sí. a mí me llama la atención Salomón, porque así como Dios lo bendecía, él no reparaba en dar. Sí. Cuando consagró el templo, el primer sacrificio que hizo para consagrar el templo fueron miles y miles de reses y de carneros y de borregos y de animales, miles. Cuando muchos, ¿qué hacemos? Dios nos da mucho, y cuando se trata de dar el sacrificio, lo que yo voy a dar, entonces es, dice la palabra, ¿no? El más feíto, el más, Ajá, el Malaquías, ¿no? El ciego, el ciego, el feo, el feíto, cojo. el cojo. Ahí, ese es el punto crucial
donde muchos fallamos. Salomón era un hombre que Dios prosperó inmensamente, pero a la hora de dar un sacrificio, él lo reparaba en matar miles de animales, y era pérdida. Claro. Porque esos animales representaban dinero. Por O supuesto. sea, aparentemente era una gran pérdida, y a él no le importaba hacerlo para Dios. Y eso lo vemos en la palabra una y otra vez, aún en la iglesia del libro de los Hechos. Pablo hablaba cómo entre las iglesias se apoyaban, se ayudaban. Es decir, Dios no tiene ningún problema con dar y bendecir. El factor clave es: ¿dónde está tu corazón? Si tu corazón es: dame mucho para yo Retener. enriquecerme y poco estoy dando, en términos generales, vamos a estar atorados siempre. Pero si mi corazón es: Señor, dame porque yo quiero dar, yo quiero bendecir, yo quiero ser un canal de bendición. Si se trata de dar, yo voy a dar más de lo que decía un pastor. Hoy siempre se alega mucho en la actualidad de saber si se tiene que dar el diezmo o no. El 10%. Es ¿no? bíblico actualmente dar el diezmo o no, y muchos están en contra porque no quieren dar. Pero decía Pero él decía: pero nadie viene a decir: pastor, ¿puedo dar más del 10%? Sí, se quejan porque quieren dar menos, no por querer dar más. Exactamente. Yo no quiero dar el 10, yo quiero dar el 20, el 30, el 40, el 50. ¿Por qué me ¿Puedo? limitan? ¿Puedo? Entonces yo creo que cuando nos convertimos con un corazón sano, correcto, sin ambición, sin amar el dinero: Señor, yo solo quiero para dar. Y la palabra lo declara así. Dice la palabra en el pasaje que el pastor Juan leyó, que justamente Dios da para que de lo que nos sobra Podamos repartir. podamos seguir dando. Dice la palabra: y Dios proveerá con generosidad, en Corintios 9, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Exactamente. Esa es la clave, para compartir con otros. Como dicen las escrituras: comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Y a final de cuentas son pasos de fe, porque es muy fácil dar, ser generoso y repartir cuando tengo suficiente, cuando tengo mucho, cuando tengo abundancia, o cuando tengo un empleo fijo que yo sé que cada quincena me va a proveer. Pero cuando no sé qué va a pasar en un mes y aún así me desprendo de lo que tengo para bendecir, son actos de fe, son pasos de fe, y Dios siempre va a bendecir eso, y Dios siempre va a reconocer y a recompensar eso, ¿no? Tenemos que entender que fuimos hechos canales de bendición, no piletas, Sí. no estanques, sino canales. Pastor Enrique. Sí, hemos dicho algo muy importante, y creo que ahí es donde tenemos que trabajar, la parte del corazón. Y solo quiero referirme a un pasaje muy interesante en Lucas capítulo 19, versículo 8 y 9. Y encontramos aquí esa experiencia que Zaqueo tuvo con Jesús. Zaqueo, recordamos que fue un hombre, un recaudador de impuestos, que robaba al pueblo, amaba el dinero. Obviamente Zaqueo era un avaro y robaba, porque el que tiene y quiere más busca la forma de, y El que tiene quiere más. Exacto, fue lo que pasó con Zaqueo. No se conformaba con su sueldo, sino robaba para tener más. Un día Jesús llega a su casa, y entonces viene ese encuentro, esa transformación en él a través de Jesús. Y entonces dice la palabra que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, a alguno le he robado, se lo devuelvo 4 veces. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Este hombre estaba resarciendo, retribuyendo, rectificando, arrepintiéndose de lo que había hecho mal financieramente. Y segundo, dando fe y testimonio de que ahora su corazón había sido cambiado.
Ahora el dinero ya no era su prioridad, ahora el dinero ya no lo amaba. ¿Por qué? Porque el hecho podría haber sido, bueno, ¿cuánto te robé? 100 pesos, aquí están. Lo que te quité, aquí está. Pero no, él no dijo solo el doble, triple, 4 veces más de lo que yo les he robado, yo les voy a devolver. Él sabía a quién le había robado, obviamente, porque llevaba una lista de los... No, y le aseguro que cuando se enteraran ellos mismos iban, oye, ¿estás repartiendo? Y entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces esta parte es importante porque yo de verdad me queda claro, que la bendición y la provisión de Dios está a la puerta, está allí, o sea, está solo para tomarla. O sea, no tenemos que hacer más nada, solo es creer a Dios en la palabra, en su promesa, en su bendición, en su provisión. Está allí, solo es tomarla. El punto clave es nuestro corazón. Si tu corazón está enfocado, entendiendo que el dinero no es solo para gastármelo, sino para bendecir, para dar. Por eso dice el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Porque Dios quiere que nosotros como hijos seamos bendecidos al dar. ¿Me explico? Por eso Él dice, mejor bendice, mejor da que tú recibas. Porque Más bienaventurado. Claro, porque el que recibe es porque no tiene. Pero el que da es porque tiene. Por eso el Señor dice, yo quiero que tú tengas. ¿Para qué? Para que des. Entonces, yo una de las cosas que estaba meditando en esto, veo el contraste y termino con esta parte. En Mateo 19, 16 y 22 vemos el otro contraste del joven rico. Ajá. Donde Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿dónde radica el problema? En el corazón. No en tener o no tener. Claro. ¿Me explico? Entonces, Dios siempre va a proveer. Ahora, Amén. quiere decir que el dinero puede reflejar lo que hay en nuestro corazón. Así es. Muy bien, pues vamos a nuestro comentario final. Se va el tiempo como agua. Es un tema que Sí, da para podríamos mucho. hablar mucho tiempo. Y yo creo que cada uno de ustedes, como siervos, como ministros de Dios, pueden y tienen muchas anécdotas, muchos testimonios de maneras sobrenaturales y de cómo, pastor, ¿cuántos años lleva de ministerio? Más que 43 Más años. de 43, 25, etcétera. Yo creo que en esos 43 la palabra de Dios ha sido fiel. No ha habido un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo creo que cada uno de ustedes ha experimentado que en su mesa nunca ha faltado la provisión. Y así es Dios. Entonces, ¿su comentario final? Bueno, yo quisiera hacer un comentario final y a lo mejor, bueno, esa es mi opinión muy personal y a lo mejor les invito, si fuere posible, que hoy nos despidiéramos con una experiencia como lo que acabas de decir, como una experiencia compartida a ustedes y poderles decir que no porque seamos ministros, no porque seamos pastores, Dios tiene un cuidado especial hacia nosotros. No. Dios cuida de sus hijos. Amén. Así como ha cuidado Amén. de nosotros, cuida de ti. Entonces yo solo quiero decirte rápidamente cómo he experimentado cosas de verdad sobrenaturales. Sobrenaturales. Donde Dios siempre ha impactado mi corazón y eso me ha hecho que mi fe crezca y poder confiar en Él siempre bajo cualquier situación y bajo cualquier cuestión que pueda venir a mi vida. Y yo en alguna ocasión rápidamente te narro esto. En alguna ocasión lo dije a la iglesia o en algunas ocasiones quizás,
Recién que empezamos a pastorear, recién que empezamos el ministerio, habíamos nosotros dejado todo el trabajo material donde Dios proveía esos recursos. Y obviamente teníamos una calidad de vida bastante bien, como siempre ha sido Dios fiel y bueno con nosotros. Pero en ese proceso, un cambio, una transición de dejar todo y empezar de cero no es nada fácil. Y es empezar a creerle a Dios. Si tú me llamaste, tú vas a proveer. Y ciertamente llegaron días donde hubo un tiempo donde no teníamos literalmente nada. Nada. Al punto que mi esposa me decía, ¿vamos a cenar? Yo le dije, sí vamos a cenar. ¿Qué vamos a cenar? Pero no por las opciones, sino porque... Porque no había opción. Sí. Porque no teníamos nada que cenar. Yo recuerdo que traía solo unos cuantos pesos, salí a la calle. Y yo dije, Dios, ¿qué hago con esto? Si compro pan no me alcanza para la leche, y si compro leche no me alcanza para el pan. Y en ese camino, Dios habló a mi corazón y me dijo, no te olvides que yo te he llamado y yo te voy a sustentar. Eso fue todo. Y literalmente a la semana siguiente, Dios empezó a proveer de una manera totalmente sobrenatural. Totalmente sobrenatural. En San Francisco eran unas cuantas personas y obviamente el sostenimiento económico de la obra era mínimo. Mínimo, no alcanzaba para sostenernos. Pero a partir de ese tiempo empezó a aparecer un sobre extra, que lo recuerdo y bueno, un sobre extra. ¿Y este sobre extra de dónde es? ¿Quién es? Ni tenía nombre, además de que nunca han puesto nombre. ¿Qué tiene este sobre? Este sobre tenía una cantidad de dinero que rebasaba todo lo que en algún momento, en ese momento, podíamos tener como un ingreso de la iglesia. Y cada semana aparecía ese sobre. ¿De quién es este sobre? Pues éramos unos cuantos. Era fácil identificar. El punto era que a partir de ese día hasta hoy día, casi 25 años, hemos visto la mano de Dios obrando de una manera sobrenatural. Y puedo decirte 1000 testimonios de cómo Dios ha obrado de una manera sobrenatural, bendiciendo nuestra vida. Amén. Pastor Juan. Solamente una cosa práctica, porque dice en Proverbios 18, 19, la muerte y la vida está en poder de la lengua. Es absolutamente vital que confesamos nuestra fe. Y dice en Mateo 16, 19, que Jesús dijo que Él ha dado a nosotros las llaves de atar y desatar. Y tenemos un enemigo. Tal vez el enemigo lo más fuerte que tenemos es nuestra lengua. Estamos diciendo nuestras dudas, problemas, en vez de decir con voz alta, no, en Cristo Él ha dado a mí todo lo que necesito en vida. Entonces, el niño aprendimos esto. Después, aunque estamos creyendo en Dios, a veces no estamos reinando sobre nuestras finanzas. Y reinamos por Jesús dijo, lucea, vino la luz. Entonces tenemos que cuidar que estamos declarando nuestra fe en confianza, que Dios ya ha provisto a mí lo que necesito. Y yo aprendí esto de mi mentor Kenneth Hagin. Dios habló a él, que él dijo a él, tú tienes que atar las obras de Satanás y desatar del cielo lo que necesitas en tu vida. Entonces, es lo que hacemos. Y la lengua es el timón de nuestra vida y la fe tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra boca también. Un corazón recto, un discípulo, pero confesando la palabra de Dios. Amén. Es mi ánimo. Amén. Pastor David. Híjole, yo sí quiero invitarte a que esta plática no solo la escuches hoy
o una vez, sino que vuelvas a escucharla. Porque se hablaron en la mesa muchos conceptos claves que podríamos enlistar, que es el fundamento, la clave para empezar a vivir en lo sobrenatural de Dios. Entonces yo te recomiendo de entrada que no solo la oigas hoy, sino que al otro día o 2 días después puedas volver a escucharla. Ahí queda el video tanto en la página de la iglesia como en YouTube, para que lo vuelvas a escuchar y vuelvas tal vez a tomar algunas notas y decir, bueno, creo que tengo que empezar por esto, esto y esto y esto. Creo que fueron conceptos muy interesantes, claves para entender esto. ¿Cómo puedo yo? Híjole, es que hay muchas cosas que yo podría resumir de esto. Como te lo dije en un principio, creer en Dios. Segundo, saber que el cuidado y el sustento de Dios no es para unos cuantos, como decía Maggie, no es para los pastores solamente. No es, a veces la gente piensa y dice, bueno, ellos porque son pastores, pero pues yo soy un vil mortal que tengo que trabajar. No. Dios provee para todos sus hijos, a todos. Solo es creerlo. Y bueno, podría terminar con un consejo práctico. Dice la palabra, siembra. Si siembras unas cuantas semillas, obtendrás una cosecha pequeña. Pero si siembras abundantemente, obtendrás una cosecha en abundancia. Y a veces pensamos que sembrar abundante, pues es que tengo que tener mucho para poder entonces hacer una siembra en abundancia. No, la mujer pobre que ofrendó en el templo estando Jesús ahí, ella dio una ofrenda en abundancia y eran un par de monedas, pero era de lo que ella tenía, era el desprenderse de su corazón, esa generosidad, ese desprender, y esa fue una ofrenda generosa, fue una siembra generosa que Jesús contempló en esa mujer. Entonces la generosidad y la abundancia no es en cantidad, es de corazón. Entonces yo creo que esta es una ley que nos rige de parte de Dios, la siembra y la cosecha. Siembras mucho, cosechas mucho. Siembras poco, cosechas poco. Ok, gracias. Bueno, yo quiero dejarte 2 pensamientos. El primero es, eres el hijo del Rey de Reyes. Amén. Eres hijo del Rey. Y desde esa postura, como hijo de Rey, ocúpate del reino. Y entonces el Rey se ocupará de ti. Por un lado. Y por el otro, que Dios nos ayude para que en nuestro corazón el hecho de que mis necesidades estén suplidas no sea mi meta, sino el resultado. Que Dios supla mis necesidades sea el resultado, no la meta. Y que la meta sea, como decía Pablo, conocerle. Las necesidades suplidas va a ser el resultado. Amén. Pues te agradecemos mucho el tiempo que invertiste en esta plática, en esta charla, y te aseguro que si tú inviertes tiempo en aprender estos principios de la palabra de Dios, vas a cosechar los resultados de ponerlos en práctica. No se te olvide, estamos en las manos de Dios. Dios sigue en el trono, Él sigue gobernando, pero también es un Dios personal, que está pendiente de ti, está pendiente de mí, y Él se ocupa, como todo Padre bueno, Él se ocupa de nuestras necesidades y de desarrollar nuestro carácter también. Gracias por el tiempo, siempre es un gusto compartirlo. Pastores, siempre es un gusto compartir con ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios supla las necesidades en su hogar y que les dé en abundancia para que puedan bendecir a los demás. Y lo mismo deseamos para ti, que Dios te bendiga, que bendiga tu hogar, que bendiga tu vida, que bendiga a tu familia. Nos vemos el jueves a las 8 de la noche. Te estaremos esperando para tener un tiempo de comunión, de intimidad con nuestro Padre Celestial. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Dios te bendiga.